Hola, soy la maestra Isela Madero. Estamos en la clase de Ciencias 2 y vamos a comenzar con el tema de hoy. Las fuerzas, interacción entre objetos. El aprendizaje esperado es describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerzas. La interacción entre objetos, cuando un objeto se mueve desde el reposo, se debe a que una fuerza interactuó con él. Desde el reposo significa cuando no se está moviendo, cuando está en reposo. Se mueve se debe a que una fuerza interactuó con él. Por ejemplo, cuando nos llevamos la taza a la boca para tomar café, cuando empujamos un sillón, cuando clavamos, cuando haces alguna actividad que produzca movimiento. Si observas a tu alrededor, hay muchas actividades en las que se realiza este tipo de interacciones y en todas esas interacciones están presentes las fuerzas. Cuando una carreta es movida por caballos, ese movimiento también está considerado como una fuerza. Cuando escribes en tu cuaderno también aplicas una fuerza. Cuando en la mayoría de los deportes, cuando bateas, cuando das una patada a una pelota, cuando encestas, ¿sí? Todas esas interacciones que realizas pues se llevan a cabo mediante las fuerzas. Una fuerza se define como toda acción capaz de alterar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos o de producir con ellos una deformación. Por ejemplo, cuando pateas un balón de fútbol, ahí lo puedes observar, ¿verdad? Hay un cambio del estado de reposo a movimiento, entonces esa es una fuerza, ¿sí? También, por ejemplo, cuando bateas, la pelota viene en movimiento y tú con el bat la golpeas, entonces estás produciendo también con el golpe un cambio de dirección. Es también otra forma de aplicar la fuerza. Y también cuando se produce una deformación, cuando por ejemplo tienes la lata y se deforma al aplastarla. Una interacción, dos fuerzas. Las fuerzas surgen a partir de las interacciones entre los cuerpos y en general no les gusta andar solas por la vida. Esto es así principalmente porque cuando un objeto A interactúa con uno B, aplicando una fuerza, el cuerpo B ejercerá también una fuerza de igual módulo y dirección, aunque en sentido contrario. En el dibujo podemos ver cómo la niña está aplicando una fuerza hacia la derecha y la caja se opone al movimiento mediante una fuerza hacia la izquierda. Eso a lo mejor te resulta más fácil pensarlo cuando has estado en una alberca, que te empujas con la pared y entre más fuerte es tu empuje así contra la pared, más lejos llegas al nadar. Entonces esa sensación de que te empujas con la pared, pues es la fuerza que tú estás aplicando en sentido contrario y la estás ocupando para avanzar en el agua. Las fuerzas pueden ser clasificadas como fuerzas de contacto o fuerzas de acción a distancia. Las fuerzas de contacto, también llamadas mecánicas, ocurren si los cuerpos que interactúan entran en contacto físico cuando se jala, arrastra, empuja, sopla, etc. en un cuerpo. Ahí podemos ver cómo el joven está empujando esa caja. Las fuerzas a distancia, en estas interacciones no es necesario que los objetos estén en contacto. Como ejemplos, pues tenemos el magnetismo y la fuerza gravitacional. Estas principales dos tipos de fuerzas se clasifican a distancia y por contacto. A distancia sería eléctrica, magnética y gravitacional. La eléctrica, tenemos ahí el ejemplo
de fuerza eléctrica con un globo que lo frotas con un pedazo de lana, y al acercarlo a unas gotitas de agua, esta las va a atraer. Es el mismo caso cuando frotas un globo en tu cabello y luego lo acercas a pedacitos pequeños de papel. Esto se llama electrostática. El magnetismo, que tú ya has interactuado seguramente con imanes, y la gravitación es la fuerza que atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra. Es la fuerza de gravedad y es por eso que los objetos se caen. En las fuerzas por contacto tenemos la fricción, la tensión y la compresión. En la fricción se refiere a que las superficies no son perfectamente lisas, entonces cuando arrastras algún objeto sobre otro hay cierta fuerza que se opone a ese movimiento. Ahí podemos ver en la primera figura cómo la superficie pues no es lisa. Vean cómo está como pues arrugada o no lisa, ¿sí? Entonces eso hace que el objeto pues no resbale perfectamente y se pierde ahí cierta fuerza. A esa fuerza se le llama fricción. La tensión es cuando jalas algo, por ejemplo en esa actividad de ver qué equipo es más fuerte y jalar con una cuerda, pues se produce esa fuerza de tensión y tenga mayor fuerza pues va a ganar. Y la compresión, cuando has aplastado un resorte, pues esa fuerza se llama decompresión. La fuerza se representa mediante una flecha o vector constituido por magnitud, dirección y sentido. La magnitud se representa como la longitud de la flecha, la dirección como el ángulo a partir de la horizontal, y el sentido hacia dónde va la punta del vector, arriba, abajo, derecha, izquierda, o hacia qué coordenadas geográficas apunta dicho vector. La fuerza es una magnitud física. Su unidad de medida es el newton y se representa con una N mayúscula. Su equivalencia es de 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Las indicaciones que te voy a dar son que tomes apuntes en tu cuaderno. Todos los temas vistos en esta clase deben aparecer en tus notas. No omitas información porque, como te digo, esta información es precedente a lo que vamos a seguir viendo a futuro. Entonces es importante que anotes bien. Toma notas de lo más importante como si fueras a estudiar para un examen. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.